Le voy a pedir que ore conmigo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana, que bendiga su palabra en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos da el querer como el hacer. Y nos has traído hoy con el firme propósito, Dios, de estar en tu casa, de no olvidarnos que hay un día especial para ti, que en ese día, Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en tu nombre. Y estamos dispuestos, Señor, que en este día tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, tu palabra, Señor, que es como un martillo que quebranta la piedra, tu palabra, Señor, que es como un fuego que ilumina nuestro camino, tu palabra, Señor, que es como miel en nuestra boca, cumpla el propósito con el cual tú la envías a nuestra vida en este tiempo. Queremos ser dispuestos, Señor. Queremos estar prestos para escucharla y obedecerla. Nos ponemos en tus manos. Abre nuestros ojos espirituales. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Y quebranta toda dureza. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estamos, Señor, dispuestos a ser barro en tus manos para que tú nos des forma, para que tú nos uses como tú quieras, Señor. Bendice tu palabra en esta mañana, Dios, te lo pedimos. Bendícenos a nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, por favor? Y quiero pedirle que prepare su Biblia. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 13 al 16. Marcos, capítulo 10, los versos del 13 al 16. Y cuando lo haya encontrado, le voy a pedir que se ponga en pie para que le demos lectura. Va a ser muy breve. Nos vamos a sentar rápidamente. Muy bien, vamos a darle lectura todos juntos en voz alta. Solo son 3 versos del 13 al 16. ¿Ya lo tiene? Amén. Léalo conmigo. Dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Puede ocupar su lugar. Muy bien. Este es uno de mis pasajes favoritos. Tal vez puedo decir que el favorito, porque habla de los niños. Y creo que es muy importante. Durante muchos años he estado trabajando con niños aquí en esta iglesia. Para mí es un privilegio y una ventaja, no sé cómo decirlo, haber conocido el Evangelio cuando era niña. Pues todavía iba en la primaria, no tengo la seguridad de cuántos años tenía, ni qué día fue, pero era niña, estaba pequeña, y a partir de ese tiempo, el domingo era mi día favorito porque veníamos a la iglesia. La clase de la escuela dominical era mi tiempo favorito porque había muchas cosas interesantes. Juegos, manualidades, cantábamos la lección bíblica. Creo que ese era mi tiempo favorito.
de venir a la iglesia. Aparte de que fue un tiempo en el que la vida que teníamos como familia cambió para mí. Después de que eran los domingos obligatorios ir a la casa de la abuela y que todos los tíos sacaran la comida y él, ya sabe, el domingo de chicharrón y pico de gallo y carnitas y una comedera, pues ya llegaba la tarde y pues ya todos andaban con sus 2, 3 tequilas arriba, sus cervezas, y la cosa se ponía fea, muy fea. Los tíos terminaban peleándose entre ellos, con los vecinos, que ya vayan a buscar a no sé quién, que ya le pegó a alguien allá en la esquina, los abuelos se pegaban entre ellos, y bueno, era un tormento cada domingo. Entonces, para mí poder conocer el Evangelio cuando era niña fue un alivio, fue una salvación, fue lo mejor que nos pudo haber pasado, porque ahora los domingos estábamos aquí, bien bañaditos, bien bonitos, temprano, corriendo y todo, con todos los problemas que tiene el domingo al llegar a la iglesia, pero aquí estábamos. Y al llegar aquí, pues era encontrar a los amiguitos, era jugar, era andar haciendo travesuras en la casa de la hermana Clarita y todo lo que usted se puede imaginar que hacemos los niños. Y fue un tiempo muy agradable, emocionante, porque mi acercamiento a Cristo fue genuino al 100%, fue lo mejor que me pudo haber pasado en la infancia. Las tardes y los días con los abuelos se acabaron. Ese terror que sentía yo al llegar la tarde y que ya todos estaban bien borrachos, se acabó. Y ahora estábamos en la iglesia, recibiendo la palabra de Dios. Con otras circunstancias también adversas, pero ese tiempo se terminó. Y fui creciendo, llegó la etapa de la adolescencia y Dios me llamó al ministerio de niños. Empecé a dar clases, era mi tiempo favorito porque me preparaba imágenes, ilustraciones, los juegos, los dulces, y era lo mejor. Empecé a capacitarme respecto a la enseñanza de los niños. Y algo que llamó mucho la atención para mí fue el poder escuchar esta frase. Cuando un adulto conoce a Cristo, se salva un alma. Pero cuando un niño conoce a Cristo, se salva toda una vida dedicada para Dios. ¿Lo puede creer? Cuando un adulto se salva, pues se salva un alma. Y algunos se salvan ya cuando están a punto de morir. Y no queda nada para darle a Dios. No queda ningún momento, ningún servicio, darle a Dios tu vida, tu profesión, tu tiempo, tu fuerza, tu inteligencia, tu entendimiento, tus capacidades. Esa ha sido la mejor parte, como diría el salmista, como diría el escritor de los proverbios, esa ha sido mi parte en la vida. Poder haberle entregado a Dios desde mi infancia hasta la edad adulta. Más de 30 y algo de años, yo creo que sí, han transcurrido en esa satisfacción de decir, conocí a Dios en un tiempo tan difícil y mi gratitud a Él todavía no se acaba. Todavía me quedan muchos años, le pido a Dios que así sea, para poder darle más de mi tiempo, de mi dinero, de mis fuerzas, de mis hijas, de mis recursos, de mis sacrificios, de todo lo que pueda darle, todavía queda. Y le pido me conceda poder ver a los hijos de mis hijas seguir el mismo camino. ¿No cree que es algo satisfactorio poder decir eso? Tomé la determinación de devolverle a Él lo que Él me ha dado. Yo recuerdo en esos momentos en los que conocimos el Evangelio y yo me doy cuenta que fue la mano de Dios. En esas peleas campales,
yo me metí, era de noche porque estaba oscuro, no recuerdo si era mañana o tarde. Estaban esos pleitos de las batallas campales y yo corrí abajo de la cama, no sé de qué casa ni de qué cama de quién, y yo no sabía cómo acercarme a Dios. Y en ese momento le dije, Virgencita, porque era el único Dios que yo conocía, ayúdame, porque todas las personas afuera se estaban peleando. Veía a las personas con la boca rota, llena de sangre, y yo corrí debajo de la cama y me tapé con las cobijas que estaban ahí tiradas y clamé a Dios y le dije, Señor, ayúdame. Y yo creo que Dios escuchó ese clamor. Así que un niño puede clamar a Dios y ser escuchado. Y Dios envía su respuesta. No tardaron muchos meses, yo creo, en que ahí en nuestra calle, aquí en la zona escolar, en la calle José Vasconcelos, en la esquina vivía la mamá de mi hermana Socorro. No sé si está Irma, creo que sí está Irma, su mamá de Irma. Y ella abrió su casa para que se proyectara una película. Y no va a creer qué película era, pero yo creo que quedé más aterrada. Era el infierno. Sacaron el proyector que traía el hermano Leonardo, esos proyectores que dan vuelta, que truenan, y pusieron la pantalla en la calle. Escuché ahí por primera vez el evangelio. Y como niños, pues nuestra mamá nos dejó ir porque pues, era en la esquina. Y ahí estábamos en primera fila, toda la palomilla de esa calle estaban viendo la película. Ahí fue por primera vez donde escuché que cuando te mueres, si no tienes a Cristo en tu vida, te vas a ir al infierno. Y yo dije, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. Y a partir de ese momento tengo la certeza de que mi nombre fue escrito en el libro de la vida. Y como Jesús dijo, ¿quién amó más? Aquel al que más Él le entregó, Él le tomó, Él le perdonó. ¿Y sabe qué? Yo todavía no he terminado. Tengo mucho más todavía que darle en gratitud por haberme rescatado de una vida sin Cristo, de una vida tan difícil que muchos niños hoy todavía tienen. Así que si Él te rescató a ti siendo joven, dale una ofrenda de palmas al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, por habernos rescatado de una vida sin ti. Amén. Pues vamos a retomar este pasaje del Evangelio de Marcos, porque el personaje principal de esta escritura, ¿quién cree que usted que es? Los niños, efectivamente. Y dice que Jesús venía de una enseñanza un poco escabrosa, hablando del divorcio. Qué casualidad, ¿no? Que Jesús hablara del divorcio y inmediatamente entran los niños a la escena. ¿Habrá algún error ahí? ¿Será necesario hacer una explicación de que siempre que hay una situación difícil en el hogar, van a salir los niños a la escena? Entonces Jesús estaba hablando, enseñando, y vienen ahí los niños impertinentes, ¿verdad? Acercarse, a empujarse, quieren escuchar porque hay tanta gente, quieren estar ahí. Y dice que, verso 13 del Evangelio de Marcos capítulo 10, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos le reprendían. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Quién podrá traer a un niño
ante Jesús? Solamente los papás, ¿verdad? O alguna abuela metiche que ande ahí cuidando a los nietos. Alguien los traía porque ellos no podían ir solos. Tal vez algún niño muy intrépido, de esos que siempre andan en la calle, ¿verdad? Que fue y se coló entre la gente y dijo, yo quiero oír a Jesús. Es más, yo quiero que Él me toque. En el mismo Evangelio de Marcos, hablábamos de que Jesús ya había tenido un encuentro con otros niños, con una niña. ¿Recuerda a qué niña vio Jesús? A la hija de Jairo. Y era una niña que ya estaba entrando a ser una jovencita. Y aún así hizo algo especial por ella. ¿Qué hizo Jesús por ella? La regresó a la vida. Fue a su casa, entró en su casa y esta niña ya estaba muerta ahí tendida en la cama y oró por ella y ella volvió a vivir. Y bueno, Jesús ha tenido diferentes encuentros con muchas personas. Cuando se encontró con la hija de Jairo, también se encontró con otra persona. ¿Recuerda quién era? Una mujer que también estaba enferma. ¿Y recuerda qué hizo la mujer? ¿Lo qué? ¿Lo qué? Lo tocó. ¿Y qué sucedió con esa mujer? Fue sanada. Entonces se da cuenta por qué razón los papás llevaban a los niños con Jesús para que los tocara. ¿Qué querían los papás? O que los sanara, o que orara por ellos, aunque Jesús sanó a muchos sin orar por ellos. Es más, la mujer se escabulló, ¿verdad? Y de manera clandestina, sin que hicieran Jesús ninguna oración, solamente, ¿verdad?, tocó el borde de su manto y fue sanada. Marcos capítulo 10 nos habla de cómo Jesús bendice a los niños. Y si usted regresa un poco, Jesús dio una enseñanza muy importante sobre los niños. Recuerda cuando los discípulos estaban diciendo, no, es que yo soy más importante. No, no es cierto, es que Jesús nos llamó primero. Y empezaban a discutir. ¿A quién llamó Jesús? A un niño. ¿Y qué les dijo Jesús acerca de que quién quería ser el mayor y qué tenían que hacer? Tenían que ser como un niño. Jesús ya había venido hablando acerca de este ejemplo, de esta ilustración y de lo importante que eran los niños. Vaya conmigo ahí a Marcos capítulo 9, regrese un poquito, en el verso 36 y 37. Y le voy a pedir a alguien que me ayude a leerlo en voz alta, que se ponga de pie y lo lea fuerte, fuerte. Gracias. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Dios el Padre, el creador de todo el universo, envió a Jesús. Y en medio de una discusión de quién era el más importante, quién sabía hacer mejor las cosas, quién le salía todo muy bien y quién debería ocupar un lugar de prominencia en el equipo de Jesús, Jesús se toma un momento para decirles quién era el más importante. Y bueno, como los niños están allá arriba, pues no puedo poner un ejemplo de un niño. Pero le voy a pedir a mi hermano Arnulfo que me traiga mi ejemplo que tengo por allá atrás. Y si puede también, por favor, una silla. Gracias, hermano, porque se lo digo a la última hora. Entonces Jesús buscó una ayuda visual, algo que los discípulos pudieran ver, y lo puso en medio de ellos, para darles una lección muy importante. Les estaba diciendo quién era el mayor. Y ahí está el ejemplo de Jesús.
No se fije, está un poquito rarito, pero es regalado y aunque parece un duende, se supone que es un niño. Y ahí estaba el niño que Jesús usó y les dijo, no, ni se preocupen en discutir quién es el más chipocludo aquí, porque ¿qué creen? Aquí está el más importante. Y puso a un niño en medio de ellos y tomándole en sus brazos. Entonces, ¿a qué clase de niños podemos tomar en los brazos? Si yo quisiera tomar a mi niña en mis brazos, creo que no podría cargarla. Tendría que sentarme y tomándola en su regazo, la tomó en sus brazos. Entonces, ¿qué tamaño debía tener el niño? Un poco más pequeñito que la niña. Pero Jesús se tomó el tiempo, el momento, para cargar a ese bebé o a ese niño o a ese parvulito, principiante, primario o como lo querramos clasificar. Lo tomó en sus brazos y dijo, el que reciba en mi nombre, fíjense, me gusta Jesús porque él siempre dice lo positivo, no dice el que no lo reciba, dice el que sí lo reciba. El que reciba a un niño en mi nombre, es decir, como si fuera yo, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. ¿Puede usted imaginarse la máxima persona que puede caber en nuestro entendimiento, que esté en nuestras manos, en nuestros brazos? Porque Jesús lo dijo, si me reciben a mí, si reciben al niño, me reciben a mí, y si me reciben a mí, reciben al Padre. Jesús ya había estado tomándose un tiempo para decirles que los niños eran importantes. En ese momento, en esa cultura, en el tiempo del Imperio Romano, de la ocupación romana sobre el pueblo de Israel, ser un niño o ser una mujer no era algo tan agradable, porque eran considerados como de una categoría menor a la de un hombre. Y quiero que busque conmigo ahí en Marcos 6:34. En este acontecimiento, Jesús vio a muchas personas, y yo creo que se refiere a hombres, mujeres y niños. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Marcos 6:34. ¿Cómo veía Jesús a todas las personas? Él nunca hizo acepción de personas, a todos los vio igual. ¿Y cómo veía Jesús a hombres, mujeres y niños? ¿Cómo los veía? Con compasión. Tuvo compasión de ellos porque estaban perdidos, sin ningún cuidado, nadie les ponía atención. Estaban como ovejas que no tienen pastor. Y ¿sabe que el Señor Jesús viene a nuestras vidas cuando estamos así? Sin nadie que tenga cuidado de nosotros, sin nadie que nos diga cómo hacer las cosas, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque esa es una característica de los niños, ¿no se da cuenta? A veces hacen cosas porque no pueden distinguir entre el bien y el mal. En algunos casos, ¿verdad? En algunos otros pues ya están un poco más avanzados, ya tienen discernimiento. Pero Jesús los vio como alguien indefenso, que a donde se dirigieran corrían peligro, porque estaban solos. ¿Y qué hizo Jesús para ponerlos a salvo? ¿Qué dice aquí el Evangelio de Marcos? ¿Qué hizo Jesús? Y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra niño que utiliza el Evangelio de Marcos
es la palabra paidón, y de ahí se deriva la palabra pedagogía, que es la forma en que las personas aprenden y que se les puede enseñar. Y Jesús comenzó a enseñarles. Esa es una de las características más importantes del ejemplo, de la figura que Jesús utilizó en ese momento. Son muy enseñables. Tienen una capacidad de absorber todo lo que está a su alrededor. Y sabe que un niño de 5 años, menor de 5 años, en ese lapso de tiempo, desde que es un bebé hasta los 5 años, es la principal etapa de su vida de aprendizaje, donde forma su carácter, donde forma su temperamento, donde forma sus principios y valores. Todo lo que un niño puede llegar a ser, lo podemos ver en un niño de 5 años. En un niño de 7 años vemos a una persona completamente bien formada que va a ser así en su edad adulta. Su cerebro ya tiene el tamaño que va a tener cuando sea un adulto. Y dice el Evangelio de Marcos que Jesús los vio a esos hombres, mujeres y niños y tuvo compasión de ellos. Porque así estamos nosotros. Así está el ser humano cuando está sin Dios. Perdido, en una situación de riesgo, sin saber qué hacer, a dónde ir y haciendo cosas incorrectas porque no sabe cómo hacerlo. Necesita enseñanza. Y Jesús se tomó el tiempo para enseñarles, ¿qué dice aquí? Muchas cosas, muchas cosas. La gente traía a los niños a Jesús para que Él pusiera sus manos sobre ellos. El tocar de Jesús produce sanidad. ¿Lo recuerda? Lo comentamos. El tocar de Jesús está relacionado con recibir una bendición, algo bueno. Poder tocar a Jesús es tener la oportunidad de recibir algo bueno. Y sabe usted que cuando nosotros venimos aquí, al reunirnos juntos, estamos formando el cuerpo de Cristo y estamos tocando la presencia de Dios mientras estamos cantando y mientras estamos adorando a Dios y mientras escuchamos su voz. Estamos tocando a Jesús. Tocar a Jesús es recibir una bendición. Jesús tomó a los niños como ejemplo de quienes entrarán en el reino de Dios. Y por eso en esta mañana, ahí en el inicio de la presentación, yo le puse como título la llave de entrada al reino de Dios. Voy a pedir un pedacito de Durex, por favor. La llave de entrada al reino de Dios. ¿Cómo entrar al reino de Dios? Sí, ahí déjale, gracias. Y cuando Jesús habla de un niño, Jesús está hablando, y recuerda la explicación que les dio a sus discípulos sobre quién era el más importante. Jesús está diciendo que Él rechaza cualquier mérito o privilegio como la llave de entrada al reino de Dios. A Jesús no le importa quién eres, qué has hecho, de qué privilegios gozas, cuánto dinero tienes, en qué trabajas, qué estudiaste, dónde vives, porque eso no es ningún mérito para poder tener la llave de entrada al reino de Dios. En sentido figurado, porque Él usó una figura, dice Jesús que se convierte en una exigencia para todos aquellos que deseen entrar al reino de los cielos, ser
como un niño. Y ahí es donde entra la figura, ser como un niño. Quiero que busque conmigo ahí en Deuteronomio capítulo 1, versos 35 al 39. Aquí Moisés nos está hablando, el escritor del libro de el Pentateuco, del libro de Deuteronomio, nos está hablando de un acontecimiento que solo trajo beneficio para unos niños. Quiero que lo lea, que lo siga con su vista. Deuteronomio 1, 35 al 39. Vamos a leer desde el 34 para leer el pasaje. Dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo: ¿no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que habría de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné? Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí, aquí estaba hablando Josué, recuerde, solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. Y dice, y me dijo, ¿tampoco tú entrarás allá? Les está diciendo, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. ¿Y vuestros qué? Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos les daré, y ellos heredarán, pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. ¿Por qué razón esa generación que estuvo en el desierto no pudo entrar en la tierra prometida? Aquí lo dice, porque fue una mala generación. Y no necesito contarle todo lo que hicieron en el desierto, ¿verdad que lo recuerda? Todas las cosas que a Dios le desagradaron. Hablar en contra de sus autoridades, estarse quejando porque querían carne, porque no había agua, porque hacía mucho calor, porque se iban a morir ahí tirados, y que pobrecitos, que sus hijos iban a quedar ahí tirados en el desierto. ¿Y qué les dijo? ¿Qué le dijo Dios? Que eran ellos en realidad, que eran ellos quienes en realidad iban a poder entrar. Era una generación mala, pero habló Dios acerca de una generación que venía detrás de ellos, y era una generación que había seguido fielmente a Jehová. En un contexto social en el que todos pensaban que los niños eran frágiles y vulnerables, porque dijeron, ellos van a ser el botín. Cuando vengan a atacarnos y cuando seamos derrotados y cuando suframos en el desierto, se van a llevar a nuestros niños de botín y los van a poner como esclavos y van a andar sufriendo. Pensaban que eran frágiles y vulnerables. Y sabe que eso es algo muy importante de lo que habla el Evangelio de Marcos. Ser frágil y vulnerable, ¿podrá ser algo bueno? Vamos a seguir. No es por mérito o por una posición de privilegio que se entra al reino, sino es por compararse con. Y el mejor ejemplo lo ofrece el mismo Jesús. Jesús se mostró frágil y vulnerable. Jesús corrigió las expectativas del pueblo de Israel, que esperaba un rey grande y poderoso, un Mesías que viniera a apagar la ira del imperio romano sobre su pueblo.
Estaban esperando a un Mesías fuerte. Pero Jesús corrige esas expectativas mesiánicas de poder y fuerza. ¿Y cómo entra en una ciudad? Sobre un pollino, sobre un asno. ¿Y cómo vino a este mundo? Tan frágil, tan indefenso. Afirmando que el camino a la victoria de Dios, la resurrección, es de rechazo, de oposición, de muerte y de cruz. No iba a venir a dominar, aunque él podía hacerlo, él mismo lo dijo. Yo puedo decir a mi Padre que envíe muchos ángeles, pero él no venía de esa manera. Él venía, como lo dijo el profeta, humilde, sentado en un pollino. Jesús enseñó a través de este párrafo en Marcos, y él establece las características, el carácter y el perfil auténtico de uno de sus discípulos. El carácter, las características y el perfil auténtico de cómo debían de ser sus discípulos. Y hace una comparación de lo que ya llevamos de todo el Evangelio de Marcos, porque habla de personas muy capaces, inteligentes y estudiadas, que eran los fariseos y los publicanos. Y del otro lado, ¿quién estaba con los que se juntaba Jesús? Los pecadores, los publicanos y pecadores. Y ahí les está haciendo la separación. No es porque seas muy religioso, no es porque estés muy bien preparado. Y después usa otra figura y les dice, yo no vine a los sanos. ¿A quién había venido Jesús? A los enfermos. Y presenta otro perfil. No vino a los sanos, sino a los enfermos. No vine para aquellos que quieran ser el primero, sino que sean el último, el que sirve a todos. Y él mismo lo dijo, yo no he venido para ser servido. ¿Para qué vino Jesús? Para servir y poner su vida en rescate por muchos. Las cualidades que se anticipan de los ciudadanos del reino, de aquellos que quieren entrar a ese lugar. De eso habla Jesús en este momento. Y entonces empieza a decir, ¿verdad? Deben de ser, más bien yo se lo voy a preguntar a usted. Imagínese este niño, es una figura, acuérdese, es algo ilustrativo. ¿Cómo es un niño? Inocente. ¿Qué más es? Amoroso, dependiente, alegre, muy confiado, ¿verdad? Lo cree, inquieto. Y si usted le dice, ve a traer esto, obediente, aunque luego van creciendo, híjole, qué problema. Obediente, confiado. ¿Y qué pasa si se pelea con su mejor amigo? Se le olvida rápidamente porque no es rencoroso, no guarda rencor. La primera característica, espero que esté ahí en la pantalla, es que son sencillos. Solo son 4. Es muy breve. Los niños son sencillos. Los niños vienen sin pretensiones de ninguna clase. ¿Y recuerda cuándo fue la primera vez que llamó Jesús a un niño para explicar qué? ¿Quién era? El mayor. Los niños son sencillos y no llegan a un lugar pretendiendo ser lo que no son o queriendo ganar el favor por lo que pueden hacer o lo que saben o lo fuertes que son o lo hábiles que son. No son pretenciosos. Los niños no buscan prominencia ni un enfoque personal, no están buscando figurar,
Los niños no tienen estorbos como el orgullo o hambre de prestigio. Eso está ausente de su conducta. Los niños son sencillos. Vamos a ir poniendo aquí en nuestra ilustración. Voy a pedir por ahí un Durex. Ya los puso aquí. Sencillitos. Los niños son sencillos. ¿Qué dijimos que más distinguía a los niños? La obediencia. Y si nosotros hemos sido perseverantes con ellos, son obedientes. Ahora el 10 de mayo me enviaron un GIF donde decía que detrás de todo niño bien portado y obediente hay una mamá con una chancla en la mano y muy buena puntería. Así que los niños son obedientes si nosotros les enseñamos. Hace algunos meses, tal vez yo creo que ya años, una pareja trajo a un bebé a presentarlo aquí a la iglesia. Y yo le hice un comentario. Él puede ser ahora, desde ahora, y él va a poder llegar a ser lo que tú le enseñes. Si puede ser un médico prominente que descubra la cura de alguna enfermedad terrible, si puede ser un científico que encuentra una tecnología que ayude a la humanidad, que mejore el ambiente, él puede ser una persona que construya algo impresionante, él puede ser, y le empecé a dar una lista de cosas lo que podía hacer ese bebé. Pero también este bebé puede llegar a ser un secuestrador, un vendedor de drogas, un narcotraficante, un asesino. Puede llegar a ser muchas cosas. Y todo depende de ti. Si tú lo instruyes, si tú le enseñas, si tú le das buen ejemplo, él puede llegar a ser lo que tú le enseñes. Instruye al niño, ¿qué dice? En su camino, en el camino de Dios. Pero ¿sabe que nuestros hijos son nuestros mayores jueces? ¿Y tú por qué no lo haces, papá? ¿Y tú por qué no lo haces, mamá? ¿No dice la Biblia, no mentirás porque me acabas de decirle que no está, que te le diga que no estás? Papá, mamá, son nuestros jueces más duros. Pero si nosotros los instruimos, ellos podrán ser Los niños están listos para seguir instrucciones. Los niños siguen instrucciones porque aún no han aprendido a hacer lo que mejor les parece. La soberbia y el sentimiento de independencia es lo que causa la separación del hombre de sus semejantes y por lo tanto de su comunión con Dios. Si Dios nos dice, buscad mi rostro, si Dios nos dice, ama a tu hermano, si Dios nos dice, escudriña la Escritura, ¿qué está esperando Él que hagamos? Que seamos obedientes, porque Él quiere que tengamos comunión con Él. Así que los niños están listos para seguir instrucciones. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿cuándo fue la última vez que te dieron una instrucción y la seguiste al pie de la letra? Dios espera que sigamos sus instrucciones y que seamos obedientes. Sencillos, número 1. Número 2, obedientes. Y el siguiente dice que son confiados. Porque aquí en ellos se resalta la confianza.
El niño confía en los demás, primeramente en los que están a su alrededor, en sus padres, en sus hermanos y aún en los mayores, aunque a veces no los conoce. Acepta la autoridad de otros en todas las cosas. Y como está en proceso de conocer más, acepta lo que se le enseña sin ninguna rebeldía. Son confiados, confían en las personas, aceptan la autoridad y son enseñables. Número 1 son 2, 3, confiados. Y el último, los niños no guardan rencor. Pueden pelear por algo, pero pronto se reconcilian. Pudiera ser que los padres, sin saber qué hacer ante esta situación, se distinguen entre sí, ¿verdad? No entienden. Ay, estos niños otra vez ya están jugando con el vecino. Si le acaba de robar la pelota. Estos niños. Sin embargo, los niños pueden seguir jugando sin ningún rencor. Los padres, sin embargo, pudieran seguir disgustados por mucho tiempo, por algún tiempo o para siempre. Los niños no guardan rencor. El creyente que imite y siga a Jesús debe mostrar la misma actitud de Jesús en aceptar e incluir a los demás. Y eso lo vamos a poder ver en que son confiados, en que no guardan rencor, en que son sencillos y en que son obedientes. ¿Qué nos enseña este pasaje del Evangelio de Marcos? ¿Qué nos enseña a nosotros en este día, en este tiempo, ahora? Que estas cualidades son las que se debieran observar en los integrantes del reino de Dios. Por ser como son. Por ser como son. El reino de Dios se hace presente en la vida de los niños. El Señor los abraza y los bendice porque para Él son muy especiales. También deberían serlo para nosotros. Como padres, como adultos, la manera de ser de los niños nos instruye de lo que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Esas características, esas cualidades que son, ¿qué dijimos? La llave para entrar en el reino de Dios. Cuando el Evangelio de Marcos empieza a hablar de que presentaban a los niños, los traían, me llamó mucho la atención que la palabra que usa ahí cuando dice que los traían, no significa que los empujaban y que los obligaban. ¿Sabe a qué se refiere? A que los niños se iban acercando y se iban pegando ellos a Jesús. Los niños tienen la habilidad, hermano, la cualidad, la iniciativa de acercarse a Él. No necesitamos hacer mucho más que estar dispuestos. Y ellos se van a ir acercando, repegando, de tal manera que dice que pudieran tener contacto con Jesús. Cuando dice que los trajeron, no los venían amenazando. Órale, chamaco, y verás que si no me obedeces ahorita que llegues a la casa. Ellos solitos, dice que solo tenían que estar ahí para que ellos empezaran a acercar hasta que pudieran tocarlo. Pero cuando Jesús ve la reacción, la palabra que usa ahí
Es una palabra que tiene un significado muy interesante. Porque, ¿qué dice Marcos que hizo Jesús? ¿Se qué? Regrese ahí a Marcos 10:13. Jesús se indignó. Y como pareciera como que, le molestó. Ay, Jesús, siempre con sus cosas. ¿Sabe qué significa la palabra indignó en este pasaje de Marcos? Es una palabra que se compone de dos significados. Y dice que le dolió mucho. Le dolió mucho ver que la gente se molestaba porque acercaban a los niños. Pero recuerda que no era nada más, órale, ve. ¿Qué hacían ellos? Se arrimaban. Querían tocar a Jesús. ¿Qué pasaba cuando la gente tocaba a Jesús? Eran sanados, eran bendecidos, sus vidas eran transformadas. ¿Y qué quiere Jesús hacer cuando nosotros lo tocamos? Sanarnos, bendecirnos, liberarnos, darnos libertad, aliviar nuestra vida y nuestra pena de esa situación, porque estamos como ovejas sin pastor. ¿Cómo vio Jesús a esos niños? Con compasión. Vio cómo estaban en medio de una situación difícil. ¿Y hoy será diferente, hermano? Es igual. Y con tanta tecnología se magnifica la respuesta. Cuando la Escritura habla de bendición, de tocar y poner las manos sobre ellos para una bendición, cuando Jacob, que ya estaba en su tiempo de morir, ¿recuerda a quién llamó para bendecirlos? A sus hijos. Pero en especial él hizo una bendición especial por alguien. ¿Y eran? ¿Quiénes creen? Unos niños. Llamó a los hijos de José, ¿lo recuerda? Eran 2. Y él ya no podía ver. ¿Qué dice la Escritura que hizo? Los estaba buscando. Y dice que él ahí sentado los puso entre sus piernas. Y puso sus manos sobre ellos y buscó su cabeza. Y empezó a declarar sobre ellos bendición. Ese es el significado de tocar a Jesús. Él está palpando, buscando que estés ahí cerca, porque quiere bendecirte. Es impresionante que la forma en que se manifestó esa bendición trajo tantas repercusiones, consecuencias, no sé cómo decirlo, que tocó a muchísimas generaciones. Y Dios quiere bendecirnos a nosotros cuando nos acercamos a Él. Pero bueno, no nos desviemos. La llave de entrada es ser sencillo, obediente, confiado y no guardar rencor. Esas son las características de las personas que Jesús quiere que formen parte de su reino. Y eso es lo que hoy Dios nos invita a que hagamos. Que podamos ser sencillos. Que podamos hacer a un lado el orgullo. Que podamos hacer a un lado todo aquello que nos estorba. Porque pues yo soy. No sabes con quién estás hablando, ¿eh? ¿Me vas a invitar? Si no me pones en esto, ni cuentes conmigo. Hacer a un lado esas situaciones que no nos dejan ser sencillos, que no nos dejan ser obedientes, que no nos dejan ser confiados, y hacer a un lado los rencores, pasar por alto la ofensa y volver a presentarnos
Como si nada hubiera pasado, amigo. ¿Somos o no somos cuates? Como dicen los niños. Que podamos tener esas características. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Hay una parte aquí muy importante donde habla, y no se lo impidáis. Pero ¿sabe qué, hermano? Sentí lo que sintió Jesús cuando vio que no dejaban venir a los niños. Un gran dolor. Porque a veces somos los primeros en impedir que los niños vengan a Él. Y no tan solo hablo de niños pequeñitos, sino de aquellos que no le conocen, de ser tropiezo. Y Jesús les dijo: mira, si tú eres tropiezo para un pequeñito, mejor te fuera, ¿qué? Pues quítate del medio, quítate, no estés siendo estorbo. Pero no quiero hablar de eso ahora. Quiero hablar de las cualidades. Lo que sí podemos hacer, porque Jesús empezó siempre por lo que sí podemos hacer. ¿Podemos ser sencillos? ¿Sí podemos ser obedientes? ¿Sí podemos ser confiados? ¿Sí podemos dejar de guardar rencor? Y entonces tendremos la llave para entrar. Tendremos la llave para entrar. Dejar de pensar que somos lo más importante y que tenemos muchas cosas más importantes que hacer que estar aquí en la iglesia escuchando 20 minutos a una persona decir cosas. Dejar de pensar que mi tiempo, mi dinero es lo más importante que de todos los demás. Todas esas cosas nos estorban, hermano. Hay que hacerlas a un lado y poner nuestros ojos en las características de las personas y los discípulos. ¿Cómo deben ser para entrar en el reino? Ponte de pie, por favor. Ese es el carácter del auténtico discípulo de Jesús. Hoy tú ya sabes la manera. ¿Recuerdas lo que te platiqué? ¿Cuál fue la razón que yo recibí a Jesús? Esa es la única manera de no ir a ese lugar. Ser el auténtico discípulo de Jesús. Él todavía tiene muchas cosas para nosotros. Y lo que te queda de tiempo y lo que te quede de vida en la tierra y de fuerzas y de recursos, dáselo a Él. Si en realidad estás agradecido con Él, entrégale tu vida, tu corazón, tus fuerzas, tu capacidad, tu inteligencia, tu profesión. Porque esas son las características de los auténticos seguidores de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias. Porque yo sé que tú quieres que cada uno de los que estamos aquí entremos en ese reino. Podamos ser ciudadanos del reino. Pero para poder entrar ahí, Señor, no tenemos la capacidad personal de hacerlo. Somos muy desobedientes, no somos nada sencillos, no somos nada confiados y somos muy rencorosos.
Pero queremos, Señor, acercarnos a ti hoy. Como lo decía el Evangelio de Marcos, Señor, que solamente necesitaban estar cerca de ti para buscar tocarte. Queremos ser como esos niños, Señor, que solamente tenían y necesitaban una oportunidad, una de estar cerca. Queremos, Señor, estar cerca de ti. Y la oportunidad ya se pagó hace 2000 años y te costó tu sangre, Jesús. Gracias por la oportunidad de poder estar cerca de ti y ser tocados por tu mano y recibir la bendición que proviene solamente del Padre. Señor, danos la oportunidad. Transforma nuestro carácter, que seamos como barro en manos del alfarero, que seamos moldeables, que si estamos siendo, Señor, soberbios, que si estamos siendo, Señor, nada sencillos, esa figura se vaya moldeando a la sencillez. Que si no hemos sido obedientes, que si no hemos sido confiables, tus manos, Señor, vayan dándole forma a nuestra vida de tal manera que ahora podamos serlos por tu gracia, porque no lo merecemos, Señor. Éramos exactamente como aquellos a los que viniste a buscar. Somos exactamente esos, Señor, imperfectos pecadores que no tienen nada de valor. Pero somos esos, Señor. Moldéanos a la imagen de tus auténticos discípulos. Moldéanos, Señor. Queremos estar cerca de ti y que tú nos toques y que tú nos bendigas. Te lo pedimos, por favor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.